¿Cuántos están animados para ayunar? Nada. Necesitamos que alguien nos motive más. Vamos a ver si una bebé nos puede motivar a ayunar. ¿Les parece? Puede tomar asiento. Saborear un almuerzo así ahorita después del servicio. Dice, no, pastor, hoy tengo que aprovechar para tirarme la última bandeja paisa antes del ayuno. ¿Cuántos están animados para ayunar? Eso, ahora sí. Eso ya es otra cosa, aunque muchos sé que no. Pero bueno, el Señor les va a convencer. He querido por tiempo hacer unas entrevistas acá en Tarima, porque creo que hay muchas personas que tienen tanto para inspirarnos. Y esta mañana he invitado a uno de mis líderes que junto con su esposa es líder en la cárcel de Pedregal y de Bellavista. Y si usted quiere ayudarnos con este ministerio o con cualquier cosa que hacemos en comunidad social, bienvenido. Puede a las salidas preguntarnos todo lo que hacemos. Pero me gustaría recibir a Didier, o mejor que ustedes lo recibieran con un fuerte aplauso. Didier, ven. Gracias por estar aquí con nosotros. Saluda a tu familia. Muy buenos días, ¿cómo están? No, vamos a dar un aplauso de mayor honra, de mayor honra. Mi amigo, yo sé que vamos a llegar a quién es Didier hoy, ¿cierto? Pero me gustaría que en esta mañana comencemos por quién era Didier o de dónde viene Didier. Bueno, yo nací en la Comuna 13, 20 de julio, en la Independencia 2, ahí al frente de todo el Grafitur. Ah, no, ¿cuántos conocen el Grafitur? Yo creo que ya muchos hemos estado. No, yo no he ido. Yo no conozco el Grafitur, estaba pensando en otra cosa. Bueno, ya me estás inspirando para ir, pero sí he ido al 20, claro que sí. ¿Y cómo te criaste ahí? O sea, ¿cómo está conformada tu familia? Bueno, me crié somos 4 hermanos, soy el tercero de ellos y nos criamos con mi mamá. ¿Solamente con la mamá? Sí, solamente con ella. ¿Por qué? Pues bueno, con mi padre pasó una historia bien particular. Cuando tenía 5 años, él nos abandonó, se fue. Y en una de esas citas que mi madre iba a reclamar la plata alimentaria, pues mi madre me dice que vamos, que mi papá le había dicho que bajara sola, pero ella me quería llevar para verlo. La esperamos ahí en la iglesia del 20 de julio, en todo el atrio, y esperamos, mi padre nunca llegó, pero sí envió 2 hombres, y uno de ellos sacó un puñal y le causó 13 heridas a mi mamá. Wow. ¿Y qué pasó con Pues mi madre, por la misericordia y la gloria del Señor, hoy vive con nosotros. Oh, wow, gloria a Dios por eso. ¿Cómo te marcó todo eso? Me imagino, ¿qué pasó después de ahí? Sí, la verdad, mi madre estuvo hospitalizada ya un tiempo y fue muy difícil. Tenía 5 años, tocó salir a trabajar a las calles de Medellín. Iniciamos ahí en el semáforo al frente del Dan Carton, vendiendo chicles con mi hermano. Tal vez algunos de ustedes le compraron chicles a Didier en ese tiempo sin darse cuenta que era Didier. Tú tenías 5, tu hermano 10. Sí. ¿Y cómo hacían para cuidarse? Mi hermano ¿Abandonaste tenía tus estudios? No, mi hermano tenía 10 años. Siempre el estudio fue un aliciente para mi vida, porque creo que me escapaba de toda la problemática económica, social, familiar. Entonces me refugiaba en el estudio. Mi hermano, recuerdo mucho que él me llevaba una coquita con sopa y en el semáforo en ciertos horarios me la daba. El hermano también asiste aquí, ¿no? Sí, asiste a la iglesia. ¿Cuánto duraron ahí vendiendo chicles? Bueno, y a propósito, yo sé que hace poquito llevaste tus hijos ahí, los pusiste a vender chicles ahí. Sí, Dios me habló que tenía que llevar a mis hijos a donde fue mi primera oficina y en diciembre
tuvimos la oportunidad de enseñarles cómo empezó el papá. Oh, ¿y estuviste ahí hasta cuánto tiempo? Hasta los 12 años. ¿Qué pasó a los 12? A los 12 años es donde yo digo fue mi primer ascenso. Me ascendieron a la minorista. Tenía un tío, tenía un negocio allá y borracho me hizo una entrevista. ¿Borracho la entrevista? Y sacó un billete y me dijo, si le compran este producto y vale X, ¿cuánto tiene que devolver? Yo leí la respuesta y me dijo, el trabajo es suyo. Las entrevistas hoy en día no son así, ¿no? Gloria a Dios. ¿Qué pasó de ahí? Me imagino que seguiste estudiando porque dices que te gusta estudiar, ¿cierto? Terminaste, Sí. me imagino. Terminé el bachiller y gracias a los buenos resultados de las pruebas CIFES me gané una beca en EAFIT. En EAFIT. Oh, wow. ¿Cuántos quieren una beca en EAFIT para sus hijos? ¡Yo! Yo quiero una beca para mi hija en EAFIT. Ya se graduó y quiere estudiar en EAFIT. Y entonces tú empezaste a estudiar en EAFIT. Sí, inicié a estudiar ingeniería mecánica, pero malas decisiones, decisiones erradas en la vida. Me tocó retirarme y también ya venía una hija en camino. A los 18 años ibas a ser papá. Bueno, cometemos muchos errores en nuestro caminar por la vida, pero los hijos nunca son un error. Siempre son una gran bendición de Dios. Entonces estamos hablando de Sofi. Sofía, la hija recién mía. cumplió 15 años. Un Ya tiene aplauso para 15 Sofi. años. Entonces te retiraste para trabajar y la responsabilidad ahora de sostener a Sofi. Sí, claro, ya lo que siempre sabía hacer, trabajar para poder brindarle todo a mi hija. Y me tocó retirarme, trabajar, pero bueno, yo era fisiculturista. ¿Tú eras qué? Fisiculturista. ¿Qué pasó, bro? Dios hace todo nuevo. O sea que antes tenía la chocolatina Jet de cuadritos y ahora la Burbujet. Ya los cuadros están colgados en la casa. Pero cuéntanos un poquito más de ahí, de estar con Sofi. ¿Qué pasó? ¿Cómo conoces a Cristo? Bueno, la verdad, a los 23 años, un primo mío que trabajaba con él en la minorista me dijo que estaba asistiendo a esta iglesia. Yo no le creía porque el primo mío era muy marihuanero. Entonces yo le decía que no, que él se estaba fumando la Biblia. Y cuando entré, vine porque ya no te lo aguantabas. ya no me aguantaba el Sí, primo. así me pasó a mí. Y entré por esta puerta y la verdad, lo único que sentí, lo que necesité y creo que necesitamos todos es el amor del Padre. Oh, wow, así es. Dios mío. Bueno, aquí te casaste porque yo te casé hace muchos años. Aquí conociste Sí. a Vane. Conocí el amor de mi vida, mi mayor tesoro después de Jesús. Y ahora ya tengo 3 hijos, Sofía, Miguel y Simón, felizmente casado. Y Miguel y Simón asisten a Generaciones. A propósito, ya Generaciones empieza la próxima semana. ¿Cuántos dicen amén? Los niños están y los papás también, ¿cierto? Y asiste a Cyphers, Sofi, ¿cierto? Bueno, tú dices que entraste por esta puerta, que conociste el amor del Padre. Yo también sé qué es eso, pero eso produce un reto muy grande. O sea, y te lo digo entonces, ¿qué pasó con tu papá? Bueno, con mi padre, Dios me dio la oportunidad de encontrarlo después de tantos años, 18 años. Fue lo primero que Dios me pidió. Lo encontré, me reuní con él, lo perdoné, le pedí perdón, asistió a mis grados y tuve la oportunidad de pasar los 2 últimos años de su vida con él. Ahora está en la presencia del Señor porque el último día hizo la oración de fe, se arrepintió y está en los cielos. Wow. Gloria a Dios, la misericordia de Dios que hasta en el último momento de la vida aún nos da ese chance. Gloria a Dios por eso. Bueno, ¿quién es Didier hoy en día? Bueno, hoy Dios me ha dado la oportunidad, soy ingeniero financiero y de negocios, me gradué, me gané otra beca con el fondo EPM, no solo me pagaban la universidad. Una segunda beca. Sí, Dios da segundas oportunidades.
Aparte que me pagaban la universidad, me daban para el sostenimiento. Me gradué y Dios me ha dado la oportunidad, junto con mi amigo y mi socio Julio, tenemos 2 empresas, una de análisis de datos, una empresa digital, una academia de datos, donde el año pasado ingresaron 1.100 estudiantes, ya hemos capacitado 7.500 estudiantes en 20 países, tenemos asesorados 100 empresas y tenemos 5 libros escritos y el otro mes sale el otro libro. Es increíble lo que Dios hace, ¿no? O sea, cómo Dios toma un chico vendiendo chicles y lo lleva. Es solo la obra de Dios, gloria a Él. El fin de semana que estuve en tu casa, qué casa tan hermosa te dio el Señor. Imagino que nunca pensaste en tener una casa así, pero me alegro tanto y me gocé tanto. Una vista hermosa, al lado del pastor Jairo Alexander, nuestro pastor de niños, y la pastora Paula. Pero ese día me contaste algo muy especial y es que te sorprendiste porque hay un evento, creo que es el mayor a nivel internacional, donde siempre cada año tú estabas esperando que llegue para poder pagar y recibir. Pero ¿qué pasó este año? Sí, hay un evento internacional de datos que se hace en Australia, donde recogen los mayores exponentes a nivel mundial sobre tecnología y datos. Yo siempre pagaba para ingresar de manera digital, un evento en español y en inglés. Y este año, iniciando el año, me llegó un correo que si quería ser ponente, orador de este evento al lado de los mejores. ¿Ya? Mire, yo creo que hay tantos tesoros, ¿cierto? Y hay tantas cosas que Dios quiere hacer con esos tesoros que están aquí sentados, Didier, que a mí me gustaría que tú oraras. Porque yo sé que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y lo que hizo contigo lo puede hacer con cualquier persona. ¿Te parece si oramos? Sí, aún oramos por todas las personas en nuestro campus Río Negro y todos los que están en nuestro campus online. Pastor, pero bueno, quiero confesarle algo antes de... ¿Aquí públicamente? Sí. No sé si las confesiones públicas son buenas o no tan buenas. ¿Te acuerdas una carta que leíste acerca de alguien que dio un diezmo a la iglesia? Sí, leí la carta hace como un año, seguro muchos de ustedes recuerdan. Bueno, esa carta la escribí yo. Y eso fue hace 10 años, cuando luchaba tanto por La 10. carta fue hace como un año, Sí. pero lo que sucedió fue hace como 10 años. Okay. Hace 10 años, cuando empezaba en la iglesia, razonaba mucho sobre el diezmo. Adicional, soy ingeniero financiero. Y un día el pastor Andrés habló de esto. Esto trajo convicción a mi vida, a mi corazón. Y pues quería dar algo, pero me acordé que no tenía nada para dar. Pero me busqué en la billetera. ¿Cuántos son de la generación que hacíamos marcos de foto con los billetes? Y tenía $1. En una foto, $1. Lo desarmé. Solo dije estas palabras. Eso le sirve a ese gringo para una Coca-Cola. Ya vino el gringo, gracias a Dios. Vamos a preguntarle que tome una Coca-Cola. Un aplauso, el pastor Andrés ya está aquí en casa. La pastora Katy, uy, no, nos hicieron mucha falta. Y la verdad, fue muy quebrantado ese día, pero saliendo, me acuerdo de la iglesia, le prometí al Señor que quería dar un número y que quería ser de esas personas que aportara al reino de Dios. Y en esa carta, ese día, se cumplió ese número que le había dicho el Señor. Oh, wow. Oh, Dios es fiel, Dios siempre cumple su palabra. Pero necesitamos que ores por nosotros. Y también quiero contar un testimonio antes de... Parezco pastor, la última. En la universidad con un compañero, bueno, le contaba que yo diezmaba, llegamos al tema y pues razonaba igual que yo, que cómo yo iba a dar el 10% de lo que yo me ganaba y cómo iba a hacer el retorno de la inversión, que le diera esa plata a él, que él me daría más. Él no entendía, ¿no? Porque él decía, bueno, allá están en positivo y vos todavía estás en negativo. ¿Cómo vas a dar el 10% a la iglesia? Nos reíamos porque éramos muy buenos amigos, él no entendía. Nos graduamos y un día lo invité a la casa, le regalé una Biblia, oré por él y en una noche el Señor le habló a él y a la esposa. Le dijo, nunca más te quedarás con mi 10% que me pertenece. No asiste a la iglesia, pero diezma. Lo mejor es siempre que Dios le diga las cosas a uno, ¿cierto? Eso siempre es lo mejor.
Bueno, ahora yo creo que tú eres predicador. Siempre que un predicador dice que una última cosa, siempre hay otra última. Dice que va a acabar y le faltan dos cosas, pero en el servicio pasado decías algo antes de orar que te ocurrió en pandemia. En pandemia, cuando toda esta crisis de salud y económica, Dios me habló algo muy, muy claro, muy fuerte, porque me llevó a dar algo de lo que tenía ahorrado para supuestamente depender de eso, pero dependemos del Señor. Y Él me dijo algo muy claro, me dijo: Didier, no es que tú no das porque no tienes, no, tú no tienes porque tú no das. Y eso tocó mi corazón y yo quiero orar por la iglesia. Pero hubo algo importante que no quiero dejar pasar. Te llevó a dar eso a la gente en necesidad. Sí, dimos unos mercados y todo lo demás. La Biblia también dice que a Dios presta el que al pobre da. Así es, pastor. Vamos a orar por la iglesia. Padre, gracias. Póngase de pie, Señor. por favor. Padre, gracias, Señor. Oramos. Gracias por este tiempo, el 2023 en la iglesia. Bendigo la iglesia tuya, Señor, para que tú reveles al corazón y des a cada uno lo que a tu medida, Señor. Que baje al corazón todas tus promesas, tu palabra, Señor. Y así, Señor, como José prosperaba en todo lugar, aún en la cárcel, tenías tu favor. Gracias, Señor, y que los emprendedores, los empresarios, los empleados, Señor, podamos ser un canal de bendición en esta ciudad, Señor. Bendecimos la iglesia, Señor, con un poder mayor, Señor, sobreabundante, para dar a los más necesitados, para aportar, Señor, a tu obra. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de ser parte, Señor, de dar a la mayor obra que pueda existir en la tierra, y es la obra de los cielos, Señor. Los bendigo, Señor, y que este tiempo será el tiempo de cosecha, Señor, a tu medida, a tu manera y en tu tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, Didier, por estar acá con nosotros. Qué bendición. En Mateo 6, Jesús habló de 3 disciplinas. Habló del dar, que es lo que nos acaba de inspirar Didier. Habló del orar y habló del ayunar. Diga conmigo: dar, orar y ayunar. ¿Y por qué digo que disciplinas? Porque cuando leemos Mateo 6, Jesús no dice si algún día oras, si algún día ayunas o si algún día das, sino que Jesús dice cuando des, cuando ores, cuando ayunes. Ese cuando está indicando que Jesús espera que lo hagamos. Pero para hacerlo necesitamos disciplinarlo, porque no son cosas que normalmente brotan de una forma natural. Entonces se necesita disciplina. Di conmigo: disciplina. Recuerdo que estaba por el mes de octubre del año pasado en el congreso de Marcos Brunet, hasta que él vuelva en Argentina, y ellos adoran mucho. Y antes de la adoración le dije a Dios: dame una palabra. ¿Y cuántos de ustedes esperan en un momento de adoración, que es un momento como tan romántico, tan dulce con Dios, que Dios dé una palabra así que te apechiche, que te diga que te ama, que está cierto que todos esperamos eso? Y Dios solo me dio una palabra y me dijo: Juangui, disciplínate. Y yo quedé como... Hay veces que Dios dice algunas cosas que en la mente humana no caben, ¿cierto? Y que uno tiene que pedir a Dios como confirmación. Tiene que poner un vellón como lo hizo Gedeón. Pero hay otras cosas de Dios que son tan claras que pedir confirmación simplemente es sacar una excusa que termina en desobediencia. Diga conmigo esto: no se filtra una orden de Dios. Vamos, dígalo con convicción: no se filtra una orden de Dios. Filtrar una orden de Dios es desobediencia. Usted no puede decirle: Señor, confírmame si debo honrar a mi padre y a mi madre. Eso no se filtra. Es una orden de Dios. Señor, confírmame si debo acostarme con mi novio. Obvio, no. Dios dice: no forniquen, no adulteren. Señor, confírmame si debo tomar este dinero que no es mío de la empresa.
Señor, confírmame si debo seguirte o no. ¿Usted qué cree? ¿Qué de confusión hay ahí en la voz de Dios? Nuevamente, diga conmigo, las órdenes de Dios no se filtran, si obedecen. Y diga esto más, y en la obediencia siempre hay bendición. Haz algo, evalúa tu vida, retrocede hasta el momento en que llegaste a esta casa. Y mira desde ese momento que llegaste a esta casa, cuánto tu vida hoy se parece más a Jesús. En cada área. Porque si tú dices nada ha cambiado, entonces hay algo que está mal. Y si tú dices es que hay cosas en las que estoy estancado, tal vez sea porque en algunas áreas de la vida estamos filtrando una orden directa de Dios. Mire, Didier me enseñaba, cuando usted obedece a Dios y no funciona, es quizás porque Dios está probando su fe y su obediencia. Pero cuando usted desobedece a Dios, simplemente es una consecuencia de no obedecer a Dios. Yo oro que este ayuno sea el de tomar decisiones radicales, dejando morir la carne de hambre, la naturaleza pecaminosa de hambre, dejándola morir, para que podamos crecer en una vida que en todas las áreas agrada más a Jesús. Y si usted quiere eso para su vida, que en este ayuno usted pueda crecer en ser más como Jesús, diga conmigo, amén. Eso es, dele otro fuerte aplauso al Señor. Entonces Dios me dice, Juangui, disciplínate. Me dijo, de hecho tú ya eras disciplinado. Cuando eras jugador profesional eras disciplinado. Era jugador profesional. Aparte de eso estudiaba contaduría pública y además de eso era líder aquí en la iglesia. Te levantabas a las 4 de la mañana, me lo recordó el Señor, para hacer tu devocional, para preparar muchas veces el tema para el grupo de la semana de la iglesia. Y luego ibas a clase de 6 de la mañana, así era. Salía de clase de 6 de la mañana y me iba a entrenar. Salía de entrenar y me iba para clase del mediodía. Almorzaba en la universidad y cuando me tocaba doble jornada, a entrenar otra vez para volver a la universidad, a clase de 6 a 10. Y así fue por muchos años, pero te estoy hablando de hace 20 años. Entonces Dios me mostró eso y me dijo, ya tú eras disciplinado, retoma eso. Ahora me dijo, tienes que ser disciplinado también en descansar. Y de hecho, el descanso no se filtra, es una orden de Dios. ¿Qué dijo Dios? 6 días trabajarás y uno. Está dentro de los 10 mandamientos. Pero uno dice, la Biblia dice no robar. Sí, cierto. La Biblia dice no adulterar. ¿Cierto que sí? La Biblia dice no matar. Pero la Biblia dice descansar. No, no es tan grave como no matar, no es tan grave. ¿Y si, por qué no es tan grave si está dentro de los 10? O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir esto sí es grave y esto no es grave? Diga conmigo, las órdenes de Dios no se filtran, se obedecen, porque en la obediencia está la bendición. Denle otro fuerte aplauso al Señor. Ahora, con esto del descanso entendí algo más. Y es que la disciplina hay que equilibrarla con sabiduría. Porque no es lo mismo cuando se tiene 20 que cuando se tiene 46. Y Dios me enseñó esto de una manera en que yo sé que es un lenguaje en el que Él me habla. Después de haber sido deportista de alto rendimiento, yo quedé con una artrosis en esta rodilla izquierda y con una situación de cuello. Entonces yo hago fisioterapia, ya tengo que hacer por el resto de mi vida. Y con eso no quiere decir que no crea que Dios me puede sanar, ¿cierto? Pero yo hago lo que es mi parte. Y yo hace más de 10 años que no puedo ni siquiera trotar. Pero en medio de hacer fisioterapia me dijeron, hemos avanzado y queremos probar que puedas trotar y queremos probar a ver si te puedes jugar un picadito así sea 20 minutos. ¿Usted sabe qué es lo que yo más extraño en la vida?
jugar. Pero podía trotar, entonces muy feliz me monté a la banda y me dijeron 3 minutos de caminata por 40 segundos de trote, 20 minutos así. Yo me monté, yo estaba feliz. Y no solo estaba feliz, yo me veía trotando tan bien, tan elegante. Y corriendo, yo pensaba que iba rapidísimo, hasta que una señora me montó en la banda del lado y ella sí iba rapidísimo. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que creen que están haciendo algo muy, muy rápido y después les muestran el video y parece que estuviera corriendo en una piscina? O que no, yo bailo tan bien, después le muestran el video y usted dice, jamás en la vida me vuelvo a tirar un paso. Qué vergüenza, ¿cierto? Hice el ridículo. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo no puede ir a la velocidad de la mente. Y yo no puedo hacer lo que hacía hace 20 años, porque quizás lo haga 2 o 3 veces, o 2 o 3 días, pero después me voy a reventar. Entonces, la disciplina es fundamental, sí. Devon Franklin, el productor de cine, dijo, ninguna disciplina, ningún destino. La disciplina es fundamental, pero hay que equilibrarla con sabiduría para no reventarnos. Ese equilibrio nos ayuda a que no nos acomodemos, ni seamos perezosos, ni mucho menos mediocres, pero tampoco a que reventemos el cuerpo. Podamos llevar un ritmo de vida saludable que nos permita dar buenos frutos que sean para vida eterna. ¿Cuántos están para disciplinarse y tener sabiduría? Así es. Jesús nos habló de 3 disciplinas entonces. Mateo 6, versículo 1 dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre. Diga conmigo, no quiero perder la recompensa de mi Padre. O sea que hay una recompensa del Padre, ¿cierto? Versículo 2, cuando le des a alguien que pasa necesidad, recuerde, Jesús espera que lo hagamos. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta de las sinagogas y en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Entonces, si uno lo hace para ser visto, ¿cuál es la recompensa? Me vieron. La recompensa va a ser, uy, mira, aquel dio. Versículo 3. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, ¿quién? ¿Quién todo qué? Te recompensará. O sea, si mi motivación es ser visto, eso es la recompensa. Si mi motivación es agradar a Dios, entonces la recompensa viene ¿de quién? Y esto tiene que ver más allá de si alguien lo ve a usted dar algo a alguien. Porque el Padre que ve en lo secreto está hablando es que ve en lo secreto de tu corazón. O sea, se trata del motivo. Porque lo hago. Porque a Dios más que cualquier otra cosa le importa tu corazón. Como pastores, yo tengo que cuidar el motivo de mi corazón cuando hablo acerca de dinero, que mi motivo no sea ni controlar ni manipular a nadie. Pero al mismo tiempo no puedo dejar de hacer algo que la palabra dice que haga o que enseñe, porque entonces cometería el error de privarlos a ustedes de que prosperen a la manera de Dios. Entonces tengo que tener ese equilibrio de cuidar los motivos de mi corazón. La motivación de ser generoso debe ser siempre por amor y gratitud al Dios que nos dio la vida de su Hijo y a ese Hijo que en obediencia se entregó por nosotros. Siempre el amor conduce a la obediencia. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos, y siempre en la obediencia hay bendición. Déjeme explicarlo con este ejemplo bíblico. Dios le dice a Abraham que le entregue su hijo. Le dice, entrégame tu hijo. Y le dice, tu único hijo, el que amas. No le faltó sino decirle, entrégame a Isaac. ¿Usted cree que Abraham entendió eso? No. Diga conmigo, él no entendió, pero obedeció. Ahora imagine esto. Isaac es una promesa de años, de muchos años. ¿Te imaginas esperar un hijo por muchos años? Y que sea un milagro, porque tenía alrededor de 100 años cuando Isaac nació, y Sara como 90.
¿Usted sabe lo que es tener un hijo en la vejez? En esa vejez. No solamente es un tesoro, porque los hijos son tesoros, sino que es un trofeo. ¿O no? Usted no saldría con su hijo, aunque parezca que usted es el tatarabuelo. Pero usted saldría, mire, Dios cumplió, en una mano un bastón y en la otra el niño, ¿cierto? Dios cumplió. Y mire lo que hermoso es. Y se llama Isaac y significa risa, porque ha llenado nuestra casa de gozo. ¿Cierto que sí? Y lo mostraría a todo el mundo. Pero además, como usted sabe que hay una promesa sobre ese niño, que a través de ese niño van a haber multitudes de personas y que a través de ese niño serán benditas todas las familias de la tierra. Usted tiene que cuidar a ese niño, de que no le coja malas compañías, de que no coja un mal camino, de que no caiga en la droga. ¿Sí o no? De que no tenga relaciones hasta el matrimonio. Porque sobre ese niño hay una promesa, una hermosa promesa. Y llega Dios y se lo pide. Abraham no entendió, pero Abraham obedeció cuando Dios le habló. Y subió al monte con Isaac. Y cuando levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac, de una Dios lo frenó. Entonces yo creo que Abraham por fin entendió que Dios no quería su hijo, sino que Dios quería su obediencia. Hace una semana les dije algo que hoy quiero repetir, porque Dios lo que quiere es obediencia. La gente cree que Dios quiere su dinero. No, ni quiere ni necesita su dinero. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño absolutamente de todo, y todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Dios lo que quiere es tu obediencia, porque tu obediencia le muestra a Dios que eres alguien digno de confianza, que eres alguien de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tú eres obediente a lo que Dios te ha dicho, es como si posicionaras tu corazón para que Dios te añada más. Él dice: este hombre, esta mujer es digno de confianza, nada lo va a marear. ¿Me hago entender? Y eso va a hacer que ocurran cosas extraordinarias. Me imagino que Abraham estaba quebrantado, llorando, no entendía tantas cosas y ahí las entendió. Y escucha un carnero. ¿De dónde apareció un carnero? En ese monte, ¿por dónde subió? Porque cuando somos obedientes a Dios, la provisión viene aún de donde menos lo esperamos, como menos lo esperamos. Así funciona nuestro Dios. Y yo oro para que provisión venga a nuestra vida este año de una forma sobreabundante, de donde menos lo esperamos y como menos lo esperamos. Yo oro que Dios nos sorprenda en el nombre de Jesús. Amén. Una frase del pastor y empresario Andrés Panacio es: la salvación es incondicional, pero la bendición es condicional. Porque a veces la gente cree que cuando hablamos de dinero están cobrando la salvación. No, la salvación es gratis, pero la bendición requiere obediencia. La prosperidad, la manera de Dios, requiere obediencia. Algo que le aprendí a un amigo en este pasaje me partió el coco. Porque Isaac tenía como 13 años cuando subió ese monte, con Abraham que tenía más de 100. Dime una cosa. Si Isaac ve que su padre va a ofrecer un sacrificio, lleva un cuchillo para ofrecer el sacrificio, lleva leña para ofrecer el sacrificio, y no hay sacrificio sino él, ¿qué crees? Él sabía. ¿Y usted cree que un niño de 13 años o un joven de 13 años tiene más fuerza que un anciano para haberse rebelado? No lo hizo. No solo había obediencia en Abraham, había obediencia en Isaac. Y los dos crecieron en una obediencia tal que no les importaba el costo de esa obediencia. Y digo crecieron porque al principio no fue así. Pero vuelva y diga conmigo: porque en la obediencia hay bendición. Versículo 16 de ahí, de Mateo 6. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lava la cara. Dile al que está a tu lado: vamos a ayunar, así que peínate y lava la cara.
Versículo 18, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y nuevamente, ¿y tu Padre quien todo lo ve qué? No, vamos, puedes hacerlo mejor. ¿Y tu Padre que todo lo ve? Otra vez, el problema no es ser vistos. El problema es la motivación. Si lo que usted quiere es, hermano, llevo 3 días solo a punta de agua, mire cómo estoy de demacrado, no me he podido bañar. ¿Y cómo no te has podido bañar? Si has podido tomar agua es porque hay agua para bañarte. No confundamos ayuno con otra cosa, ¿cierto? Pero nuevamente es la motivación del corazón, porque ayunar es más que dejar de comer. Es buscar más la presencia de Dios, es vaciarnos de nosotros mismos para que haya cada vez más de Dios en nuestra vida, para que cada día seamos más parecidos a Jesús. Y déjeme decirle algo, el ayuno no es solo para la gente súper espiritual. Usted vino por primera vez, también puede ayunar. Es para todos y es una bendición y produce resultados extraordinarios cuando se hace desde el corazón. Ahora, no todo el mundo puede ayunar lo mismo ni de la misma manera. Y cada uno tiene que buscar a Dios y decirle cómo quieres y qué quieres que ayune. Y tal vez Dios le diga a algunos, bueno, quiero que hagas el ayuno de Daniel, solamente los productos de la tierra, nada de los animales. Puede ser que a otro le diga algún ayuno parcial, a unos que limite una comida, a otros que limite 2. O que inicie solamente con agua un par de días o 3 días y después lo hagas parcial. Como Dios te guíe. Lo que sí podemos hacer todos, creo yo, familia, es disminuir las redes sociales. Porque roban demasiado tiempo que uno podría pasar con Dios. Pastor, pero yo trabajo con redes sociales. Amén, entonces haz tu trabajo con redes sociales, pero no cedas a la tentación solo de estar trabajando en las redes sociales, sino, tú sabes que nos metemos a ver otras cosas que no. ¿Sí o no? Y ese tiempo lo podríamos usar para estar con Dios. Si tienes una condición especial de salud, por favor, respeta eso, a menos que Dios te diga otra cosa. Y no te preocupes si no puedes hacerlo por esa condición de salud. Lo más importante para Dios es ¿qué? El corazón. Ahora, ten presente algo. Cuando uno entra a ayunar, entra en una batalla. No pienses que ayunar es fácil. No. Jesús entró en un ayuno de 40 días y no fue llevado a un hotel 5 estrellas, ¿o sí? ¿Dónde fue llevado? ¿Crees que un desierto es fácil? ¿Vas a sentir hambre? Claro, estás ayunando. Mucha hambre. Y te vas a desintoxicar de muchas cosas. Vas a sentir también algún malestar. El diablo va a atacarte para que desistas del ayuno. Jesús, haz que esas piedras se conviertan en pan. Va a atacarte para que sigas su agenda. Mira, te voy a dar todo esto reino, llénate de orgullo. No, el ayuno tiene la posibilidad de hacer incluso eso, de humillarnos, de quebrantar el orgullo para producir la humildad del siervo de siervos. Pero aunque sea difícil y sea una batalla, en medio de ese ayuno Jesús también experimentó la actividad angelical. Los ángeles vinieron a ayudarle y cuando salió de ese ayuno, salió en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren más esa actividad angelical y más del poder del Espíritu Santo? Llevamos 2 disciplinas, ¿cierto? El dar y el ayunar. Devuélvase al verso 5. Cuando ores, ¿cómo dice? Si algún día oras, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos ¿qué? Pueden verlo. Les digo la verdad, está hablando Jesús, no recibirán otra recompensa más que esa. Qué bien ora, qué elocuente, usted sí ora bonito. Esa es la recompensa y esa es la motivación. ¿Estamos bien hasta ahí? Versículo 6. Pero tú, diga, pero yo, cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Y nuevamente, terminan las 3 en lo mismo. Y nuevamente, tu Padre, quien todo lo ve, ¿qué? Vamos, dígalo fuerte, quien todo lo ve, ¿qué? Amén. Jesús no está condenando la oración en público. No podía yo orar aquí con ustedes. ¿Qué está diciendo Él? Nuevamente, ¿qué es lo importante? ¿Quién es el que ve en lo secreto? ¿Quién es el que ve en la profundidad de tu corazón? Además,
Ayuno sin oración solo es aguantar hambre y dieta. Y lo único que va a producir eso entonces es bajar de peso, que se necesita, porque después de venir de diciembre, de las buñueladas, de las natilladas, de las marranadas, te hemos vuelto nada. ¿Sí o no? Pero esa no es la meta. La meta es ¿qué? Más de Jesús, más de su presencia. Por eso el ayuno necesita oración, necesita adoración, necesita alabanza, necesita su palabra. Y este año vamos a añadir al ayuno de 21 días 40 días de oración. No se me confunda, ayuno de 21 días, 40 días de oración. Pastor, ¿puedo hacer todo en 40? Sí. Si usted quiere ayunar también los 40 y Dios lo guía, amén. Pero todos los días vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube un video que es un devocional de oración y tiene una perla de generosidad. Entonces así estaremos practicando las 3 disciplinas. Ahora, suscríbase a nuestro canal y ahí le va a llegar la notificación todos los días a las 7 de la mañana. ¿Qué quisiéramos? No solamente que usted vea el devocional de oración, sino que pudiera hacerlo con su familia. Yo ya hice esto el año pasado y obviamente lo vamos a repetir, pero quería probarlo con mi familia para mirar cómo salía y qué podía ajustar luego al dárselo a ustedes, y fue maravilloso. Crecimos como familia en oración. Crecimos como familia en tener oración de común acuerdo por algunas cosas. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros tenía una oración, unos motivos de oración aparte. Veíamos el devocional y cada uno compartía, bueno, ¿qué te dejó? ¿Qué te dejó? ¿Qué te dejó? Y luego orábamos. Y digo casi siempre porque usted sabe que 40 días sostener ese ritmo a veces no es fácil por las ocupaciones que tenemos. Pero entonces cuando no podíamos reunirnos, teníamos el compromiso de que cada uno lo hacía por aparte y estaba orando por esos motivos de oración. Pero eso requiere ¿qué? Disciplina. Como iglesia vamos a estar orando específicamente por 3 cosas. Y es especial que cuando usted reciba el devocional, ore por esas 3 cosas. Una de ellas es lo que Dios nos ha dado para este año, ¿cierto? Jesús el centro. Que Jesús sea el centro de mi vida, el centro de mi familia, mi trabajo, mis finanzas, mis sueños, todo. Para que Jesús sea el centro de todo, cada persona tiene que crecer en ser más como Jesús. Juan 15, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, permanecer en Jesús. Y hay una promesa maravillosa ahí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Vamos a orar por cada uno de nosotros y los unos por los otros para hacer sal y luz. Que en el lugar donde Dios lo ha puesto, usted tenga la oportunidad de compartir las buenas noticias y usted tenga la oportunidad de ser testimonio. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Imagínese que podamos ser más como Jesús en todos los lugares donde Él nos ha puesto. Todo cambiaría radicalmente ese entorno, ¿sí o no? Y lo tercero es que vamos a orar por nuestro país, por nuestros dirigentes para que gobiernen con temor de Dios, para que nos permitan vivir una vida digna y pacífica. Y vamos a orar por nuestro país para que Dios cumpla cada palabra que ha hablado sobre Colombia. Y vamos a orar para que la economía de este país mejore. Y vamos a orar para que Dios traiga nuevas oportunidades para este país y para que Dios obre su voluntad en esta tierra donde Él nos plantó. ¿Cuántos aman Colombia? Yo amo Colombia y bendigo Colombia en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ampliar la hora de orar 2 horas todos los miércoles. Y algunos de los pastores vamos a estar ahí orando. Y vamos a tener un chat al que usted puede escribir para estar intercediendo por sus necesidades. Y donde también estoy seguro vamos a recibir muchos testimonios de lo que Dios ha hecho. ¿Les gusta eso? Vamos a crecer en oración. Porque esa es la meta. La meta de estos 40 días no es una lista de 1000 deseos y que Dios los haga realidad todos. No, la meta de estos 40 días es crecer en oración, es crecer en comunión con Dios. Estoy convencido que si buscamos la presencia de Dios como nunca antes, entonces la vamos a experimentar como nunca la hemos experimentado. ¿Vamos juntos en esto? ¿Como familia? Vamos a crear esa cultura de oración, vamos a crecer en fe, vamos a crecer en respuesta a las oraciones, vamos a crecer en generosidad.
Tal vez usted diga, no, Juan, y yo no soy capaz sino de orar 5 minutos al día. Cuando termine este devocional de 40 días, 1 hora no te va a alcanzar para orar. Créeme que va a ser así. Porque eso pasa. Lo único que tienes que hacer es disciplinarte. Y vas a ver cómo Dios obra y lo convierte en deleite. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Dígalo conmigo, mi casa será llamada casa de oración. Y tú y yo somos esa casa. La primera oración que debemos hacer, ¿sabes cuál es? La primera oración que debemos hacer es, Señor, enséñame a orar. Dígalo conmigo, Señor, enséñame a orar. ¿Qué estamos diciendo? En cierta forma, que Él nos dé los motivos de oración. ¿Qué crees que va a pasar si Él nos da los motivos de oración? Garantizado que estamos orando conforme a su voluntad, ¿cierto? Tal vez te diga que todo lo que has venido orando está bien, pero tal vez te dé otros motivos de oración. Por eso tienes que tener a mano un cuaderno, un lapicero, colores, lo que quieras, la tableta, lo que sea, pero ¿dónde escribir? ¿Sí o no? Porque donde Dios te diga que ores por esa persona que te cae tan mal. Señor, ¿será que esto sí es tuyo? ¿Qué crees? Donde Dios te diga que ores por ese sueño que enterraste y que este es el momento en que Él lo quiere cumplir. Hay que escribirlo. Que como estás cargado con el pastor, que ores con el pastor. Por el pastor. Tienes que escribirlo para que no se te olvide. Siempre es mejor un lapicero corto que una memoria larga. Y pídele a Dios que te dé promesas bíblicas para orar conforme a ella. ¿Y sabe algo muy importante por lo cual debemos escribir? Estoy seguro que Dios ha contestado tantas oraciones y no nos hemos dado cuenta y por eso no le hemos dado ni gloria ni gracias. Pero cuando tú escribes y te das cuenta que Dios responde, entonces tú puedes darle gloria y puedes darle gracias. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Quiero enseñarles a trazar círculos de oración. Dios me habló a mí acerca de la disciplina, ¿cierto? Y si le está hablando a usted también. Entonces, Hebreos 12 dice que ninguna disciplina al principio es causa de gozo, pero que después produce un buen fruto. Entonces Dios me dio una promesa para orar y crecer en ser disciplinado. Y yo voy a tomar esa promesa porque, Dios es fiel ¿a qué? A su palabra. Ahora, Dios no solo te dice que ores, Dios te dice que actúes. Diga conmigo, oración. Orar y actuar. Orar y actuar. Yo que tengo, ¿cuál es mi parte para crecer en disciplina? No solamente orar con este hermoso versículo. Mi parte es, hermano, si yo tengo que disciplinarme, lo primero que tengo que hacer y que Dios me habló es, ojo con el manejo de tu tiempo. Tienes que tener una agenda, porque si tú no tienes una agenda te vas a convertir en la agenda de otros. Porque si tú no manejas tu tiempo, otros van a manejar tu tiempo, y cuando otros manejan tu tiempo te vas a ir de esta tierra antes de tiempo. ¿Cree que es mentiras? La gente cada vez va a demandar más. Disciplina, sabiduría. Tengo que tener cuidado con el manejo del celular porque ese sí que quita tiempo. Y tengo que tener cuidado con mi salud. Porque ya no tengo las mismas fuerzas que antes. Entonces, para no ser perezoso y mediocre, pero para hacer lo que tengo que hacer, enfocado en lo que tengo que hacer. Entonces estaba en el muro de los lamentos y volví y le dije a Dios, háblame. Y esperaba algo muy, muy grande y un abrazo y todo eso, y me dijo, deleítate, solo una palabra. Entonces entendí que me estaba hablando del Salmo 37:4, que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá. Entonces, si me había hablado de disciplinarme, y en la disciplina un paso de fe es organizar una agenda, y después me habló de deleite, ¿cuál es el primer paso que debo dar? Agendar como primero a Dios. ¿Agendar a Dios? Sí, se obvia lo obvio.
Más tiempo en la palabra, más tiempo en su presencia, más tiempo en el deleite, más tiempo en adoración, venir a la iglesia y adorar al Señor y estar con ustedes y compartir juntos todo lo que me acerque al corazón de Jesús cada vez más. Trace sus círculos de oración así. Tal vez usted me dice: Juan, y Dios me está recordando, por años me ha hablado de Josué 1:9, y eso es otra cosa. A veces Dios te recuerda algo que abandonaste, donde Él ya te habló. Josué 1:9, que dice: esfuérzate y sé valiente. Mi mandato es una orden. Mi mandato es: esfuérzate y sé valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tal vez es porque viene algo muy grande, pero el enemigo va a tratar de interponerse. Entonces tienes que esforzarte, ser valiente, no temer, no desanimarte, porque sabes que sin duda alguna el Señor está contigo y lo que ha dicho que hará, lo cumplirá. Puede ser que Dios te ha dicho que este es un año de cosecha. Entonces tú trazas tus círculos para orar por esa cosecha. Cosecha financiera, cosecha de almas. Y en ese círculo pones: Señor, tú dices que mientras exista el cielo y la tierra, existirá la siembra y la cosecha. Y Señor, es más, tú también dices que los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Y Señor, también dices que no me canse de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Pon la presión sobre la palabra y ora conforme a las promesas de Dios. Ahora, ten presente una cosa, y este es un buen consejo. Consejo 1, voy a dar 2 consejos. Consejo 1, hay que arrepentirnos de las malas semillas. ¿Hay malas semillas, sí o no? Cuando hemos invertido nuestro dinero en cosas que son pecaminosas, es una mala semilla que hemos sembrado. Y las cosechas llegan, a menos que uno se arrepienta y le pida a Dios misericordia. Las palabras que salen de nuestra boca también son semillas. Si usted tiene el estilo de vida de quejabanza, dígame qué ha cambiado eso. ¿La queja ha cambiado algo en su vida? Usted dice: me siento tan bien cuando me quejo todo el día. ¿Produce resultados tan extraordinarios? El maldecir, las malas palabras, todo eso es semilla. Hay poder de vida y muerte, ¿dónde? En la boca. Entonces hay que arrepentirnos de esas malas semillas que hemos sembrado. Déjeme le cuento algo. Yo jamás en mi vida sembré para tener un buen hogar. Lo que yo sembré antes de conocer a Cristo era para tener la peor esposa del mundo. Pero Dios tuvo misericordia de mí, me arrepentí y me dio la mejor esposa del mundo, con las hijas más espectaculares en el mundo, con la familia más asombrosa del mundo. Porque Dios es así. Él seca las malas semillas y te arrepientes en su misericordia, y te levanta y te da las buenas cosechas de las buenas semillas. Entonces dile: Señor, ¿dónde he sembrado malas semillas? Arrepiéntete y pídele al Señor misericordia, y pídele que traiga una gran cosecha de las buenas semillas. Jesús reprendió a los discípulos y les dijo: ¿No habéis podido velar conmigo una hora? ¿Una hora? Consejo número 2: cambia las preocupaciones por oración. Estoy seguro que solo con ese consejo vas a orar más de una hora. Pastor, es que me preocupa la salud mía, de mis hijos, de un familiar. Dígale: Señor, tú eres el Señor sanador. La Biblia dice, tu palabra, Señor, dice: por tus llagas fuimos curados. Hace un círculo de oración. Pastor, me preocupa la protección de mis hijos, mía. Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. Mandará a sus ángeles que te cuiden por donde quiera que camines. Caerán 1000 a un lado, 1000 al otro lado, y a ti. Salmo 121: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jamás dormirá el que guarda a Israel.
Pastor, estoy lleno de ansiedad. Dile: Jesús, tú eres el príncipe de paz. Y no tengo que pelear por mi paz porque es herencia. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la da como el mundo la da. No tengan miedo. Pelea con la palabra. Batalla con la palabra. ¿No lo hizo Jesús así en el ayuno del desierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Señor, es que con toda esta situación estoy preocupado por las finanzas, con incertidumbre. Dile: Señor, tu palabra dice que si diezmo y ofrendo, tú abres las compuertas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abunde, y que reprendes al devorador por mí, y las naciones me llamarán bendito del Señor. Dile: Señor, Salmo 23, el Señor es ¿qué? ¿Cuánto me faltará? ¿Cuánto me faltará? En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Aunque pase el valle de sombra de muerte, no temeré. Tu vara y tu callado aderezas una mesa para mí en presencia de ¿quién? Dices: pues que me preocupa la salvación de mi familia, me preocupa la salvación de mis seres queridos. La Biblia dice: el Espíritu es quien convence de justicia, de pecado y de juicio. El Padre atrae el corazón de la gente hacia el Hijo. Entonces dile: Señor, atráelos y convéncelos de justicia, de pecado y de juicio. Y con la misma misericordia que me ha salvado a mí, sálvalos a ellos en el nombre de Jesús. Traza círculos de oración con la palabra de Dios y ora sin desmayar. Si ese aplauso era para Dios, déselo bien fuerte a él. Dios va a romper estilos de vida tóxicos y nos va a dar estilos de vida saludables. Ahora, diga conmigo: primero lo primero. No olvidemos lo que es primero. ¿Sabe qué es primero? Salmo 27:4, el rey David dijo: una sola cosa hago, y esta buscaré. Buscaré que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar, deleitarme en su hermosura. Pablo, el apóstol, ¿qué dijo? Una sola cosa. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo al supremo llamamiento. ¿En quién? Cristo Jesús. Jesús le dijo a María: una sola cosa es necesaria. La meta es Jesús. La mayor recompensa es Jesús, porque todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Cuando Cristo es nuestro fundamento, nuestro crecimiento es sólido a todo nivel. Cuando Cristo es el fundamento de la iglesia, el crecimiento de la iglesia es sólido. Cuando Cristo es el fundamento de la empresa, el crecimiento de la empresa es sostenible. Cuando Cristo es el fundamento de tu casa, el crecimiento de tu casa, de tus hijos, se sostiene. Estaba recordando una historia de en una iglesia que estaban recibiendo los diezmos y las ofrendas. Y entonces estaban en la fila y había uno de los servidores con la canasta, y un niño venía en la fila. Y cuando el niño llegó, le dijo al servidor: Señor, ponga la canasta en el suelo. Y el servidor le dijo. Entonces el niño le dijo: Señor, por favor, ponga la canasta en el suelo. Y el servidor le dijo, hasta que le alzó un poquito el tono y le dijo: Señor, que por favor ponga la canasta en el suelo. Y él se asustó. Dijo: yo no voy a pelear con un niño. Puso la canasta en el suelo. Y el niño cogió y metió los pies en la canasta, levantó las manos y dijo: Señor, hoy yo soy la ofrenda para ti. Me entrego a ti, Señor, y haz conmigo lo que tú quieras. Por favor, ninguno de ustedes vaya a hacer eso en las canastas, porque las van a dañar. Pero este chico se llamó Robert Moffat, quien fue misionero a África por 55 años, tradujo la Biblia a una de sus lenguas africanas y además fundó un seminario para misioneros en África. Todo
porque un niño se consagró a Dios. Imagínate lo que Dios puede hacer y el mundo puede ver cuando un hombre y una mujer consagran su vida totalmente a Él. ¿Por qué no puede ser ese hombre y esa mujer tú? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no en este día? ¿Por qué no en este altar? Si tú deseas consagrar tu vida al Señor, si tú deseas vivir por Él y para Él, si tú deseas entregarle todo a Él para que Él gobierne sobre todo, entonces ponte de pie y dale el mayor aplauso de la historia. Pastor Lucas y Lina, el campus de Río Negro queda en manos de ustedes. Vamos, dale fuerte el aplauso a Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero consagrarme a ti. Ten las manos levantadas y escucha esto. Tal vez tengas miedo: y si la embarro, Juanguis, y si no estoy listo. La pregunta es: ¿tu corazón lo desea? David cometió cantidad de errores, pero su corazón era para Dios, y es el único que el Señor llama un hombre conforme a mi corazón, con todos los errores. No se trata de que estés listo en tus capacidades, nunca estarías listo. Dios sabe nuestras limitaciones, retos y luchas. Lo importante es que estemos listos en nuestro corazón, porque eso es lo que Dios busca. Eso es lo que el Padre ve en lo secreto, y no nos deja solos en la mayor decisión, que es consagrar la vida a Él. No nos ha dejado solo en otras, aun cuando la hemos embarrado. Entonces, ahí con tus manos levantadas, dile: Señor, consagro mi vida a ti. Quiero vivir para ti. Consagro mi familia a ti, mi empresa a ti. Todo lo que soy y lo que tengo lo pongo en tus manos, Señor. Dame un corazón obediente, en una obediencia por gratitud, en una obediencia por amor, Señor, a todo lo que tú has hecho por mí, pero sobre todo, Señor, a quien tú eres, Señor. Y dile: Señor, enamórame más de ti, Señor. Dile que tú seas mi mayor anhelo, que tú seas mi todo, Señor. Atráeme a ti, Jesús. Atráeme a ti más y más. Más y más, más y más. Vamos, díselo una vez más: que tú seas mi mayor anhelo. Que tú seas mi mayor anhelo. Mi mayor anhelo.